Tenía 18 años la primera vez que me di cuenta de lo prescindible que era para mis propios padres. No me refiero a una rabieta adolescente dramática, no al tipo de portazo de nunca me escuchan. No, lo digo en el sentido de ser real y verdaderamente desechable, como una taza agrietada que ni siquiera se molestaron en intentar arreglar antes de tirarla a la basura. Me llamo Kyle, y si le hubieras preguntado a cualquiera de mi familia en aquel entonces, probablemente te dirían que yo era el callado, el de confianza. El chico que mantenía sus notas altas, trabajaba a tiempo parcial en la gasolinera de la calle, y aún así se las arreglaba para hacer la cena algunas noches a la semana porque tanto mamá como papá trabajaban hasta tarde. No me importaba. Pensé que si simplemente me mantenía fuera de problemas, no armaba escándalos, seguía haciendo lo correcto, de alguna manera todo valdría la pena. Ya sabes, como que tal vez no era el más inteligente, ni el más divertido, ni siquiera el favorito, pero era constante. Yo era leal. Y eso tenía que significar algo. Mi hermano menor, Dylan, era lo opuesto. 2 años menor, 14 años con aires de 40. Tenía el encanto, los hoyuelos, la habilidad de retorcer una historia hasta que sonaba como azúcar glas en tus oídos. Todos amaban a Dylan, maestros, entrenadores, la abuela, la vecina que una vez lo pescó fumando un porro detrás del cobertizo. Ella solo sonrió y dijo, los chicos serán chicos. Y mis padres, ellos lo devoraban como si fuera el Evangelio. No creo que fuera malicioso al principio, solo más fácil. Dylan los hacía reír, yo hacía las listas del supermercado. A Dylan le pusieron detención por copiar en un examen. Está aburrido con la escuela. Yo saqué un B- en biología avanzada. ¿Qué pasó con tu concentración? Pero aún así, no le guardaba resentimiento, no realmente. Él era mi hermano. Pensé que el mundo se pondría al día con él algún día, y tal vez entonces estaríamos en igualdad de condiciones. La casa en la que crecimos no era cálida, exactamente. Tampoco era fría, simplemente práctica. Reglas publicadas en la nevera en fundas laminadas, tareas rotadas en una tabla. El afecto era raro, pero funcional, una palmadita en la espalda si lo hacías bien, y no está mal si entrabas en la lista de honor. Yo no era el tipo de chico que necesitaba mucho, solo un poco de justicia, un poco de confianza. Así que cuando sucedió, cuando todo el maldito asunto se desmoronó, al principio ni siquiera estaba enojado, solo confundido, aturdido en realidad, como si me hubiera deslizado en la vida de otra persona y no pudiera encontrar el guión. Era un viernes, principios de primavera. Lo recuerdo porque el clima acababa de empezar a calentarse y me había quitado la sudadera con capucha por primera vez al volver a casa del trabajo. Todavía llevaba mi uniforme rojo y blanco de Petroart, olía a café quemado y ambientador rancio. Acababa de cruzar la puerta cuando mi madre entró corriendo al pasillo como si hubiera estado esperando que cruzara un cable trampa. ¿Dónde está?, espetó ella. Parpadeé. ¿Dónde está qué? No te hagas el tonto. El dinero. Dylan dijo que lo tomaste de su habitación. Al principio, pensé sinceramente que era una broma, como si tal vez hubiera extraviado su mesada o algo así. Pero su rostro era de piedra, sus brazos cruzados como si se estuviera preparando para el impacto. Mamá, acabo de salir del trabajo. Ni siquiera he estado en casa desde esta mañana. No me mientas, Kyle. Su voz se quebró, no por la duda, sino por la ira, como si le ofendiera que intentara defenderme. Dijo que tenía $300 ahorrados de Navidad y su cumpleaños. Se han ido. Y tu mochila estuvo en su habitación esta tarde. La miré como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Qué? ¿Por qué siquiera estaría yo en su habitación? ¿Quizás porque querías dinero? Has estado estresado por las reparaciones del coche, ¿no? La cosa era que sí, mi coche había estado dando problemas, un motor de arranque averiado. Había estado caminando al trabajo toda la semana. Pero la idea de que entraría en la habitación de mi hermano y le robaría, que esperaría hasta que no estuviera en casa, que me escabulliría como un ladrón. No tomé nada, dije en voz baja. Y ese fue el momento en que algo en su expresión se endureció, como si ya hubiera tomado una decisión, como si ya no fuera su hijo, sino una amenaza que necesitaba ser neutralizada. Papá entró unos minutos después, todavía con su traje de trabajo. Ella lo informó rápidamente, y así,
Sin más, el jurado había emitido su veredicto. No se interrogó a Dylan, no se revisó el resto de la casa, no me preguntaron nada más allá de esa primera explosión. Solo tienes que irte, dijo papá. Lo miré, esperando el solo hasta que resolvamos esto o solo por la noche, pero no añadió nada. ¿Lo dices en serio? Mi voz se quebró peor de lo que esperaba. ¿Me estás echando por una mentira? Últimamente has estado distante. ¿Enojado? Este tipo de comportamiento no viene de la nada. Papá, yo no hice nada. Él no se inmutó. Entonces tal vez pasar la noche en otro lugar te ayude a pensar en eso. No grité, ni supliqué. Simplemente caminé aturdido a mi habitación, agarré mi mochila y mi teléfono, y me fui. No fue hasta que estaba a mitad de la cuadra que me di cuenta de que no tenía idea de a dónde iba. Ningún amigo cercano, ninguna llave de repuesto de la casa de nadie, solo un coche averiado y un billete de $5 arrugado en mi bolsillo. Así que caminé durante horas. Finalmente terminé en la estación de autobuses del centro, desplomado contra un banco con la sudadera apretada y el estómago rugiendo. No creo que durmiera más de 10 minutos seguidos. El parpadeo de las luces de arriba, el ladrido ocasional de algún tipo discutiendo con la máquina expendedora, el constante arrastrar de pasos, todo se mezcló en un largo y vacío lapso de tiempo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi madre, el silencio de mi padre, la pequeña sonrisa engreída de Dylan mientras estaba detrás de ellos durante todo el asunto, sin decir una palabra. Esperé 2 días antes de volver. 2 días enteros de silencio, ni mensajes de texto, ni llamadas perdidas, ni siquiera un ¿dónde estás?, de nadie. Cuando finalmente crucé la puerta principal de nuevo, pálido y rígido y roto de adentro hacia afuera, apenas levantaron la mirada del televisor. Ese debería haber sido el final, pero no lo fue, porque 3 semanas después, tuvimos una barbacoa familiar, el 70º cumpleaños de la abuela. Todos estaban allí, primos, tías, tíos, todo el conjunto. Y fue entonces cuando Dylan, frente a la mitad de la familia, decidió contar la historia. No con vergüenza, ni con culpa, sino como si fuera la frase final de un chiste. Debiste haber visto la cara de Kyle cuando mamá lo echó, se rió, todo por un billete falso de 100 que imprimí para una broma. No pensé que realmente me creerían. Me congelé a mitad de paso, sosteniendo un plato de ensalada de pasta. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que no podía escuchar el resto de la conversación. La sangre se drenó de mi rostro tan rápido que pensé que podría desmayarme. Y Dylan siguió riendo, como si fuera un recuerdo inofensivo de la infancia. Y fue entonces cuando vi al abuelo, el abuelo callado y estoico, parado justo detrás de Dylan, sosteniendo algo en su mano. Algo negro, rectangular, familiar, una grabadora DVR de cámara de seguridad. Y de repente, yo no era el que temblaba. Dylan sí, porque él no sabía que el abuelo había instalado cámaras en la casa cuando vino a arreglar el garaje 2 meses antes, o que una de ellas apuntaba directamente al pasillo fuera de ambas habitaciones. No dije nada de inmediato. Simplemente me quedé allí, plato de papel en mano, con el corazón latiendo en mis oídos, observando el rostro de Dylan cambiar mientras veía al abuelo detrás de él. Primero vino la confusión, la cabeza ladeada, las cejas levantadas, luego el reconocimiento, luego algo más oscuro. Miedo, arrepentimiento, tal vez incluso culpa, pero pasó demasiado rápido. La sonrisa engreída regresó y trató de reírse. Vamos, abuelo, dijo Dylan, con la voz temblorosa. No me digas que todavía estás jugando con esa cámara del garaje. El abuelo no respondió. Simplemente dio un paso adelante, dejó la grabadora DVR sobre la mesa del patio como si fuera un arma cargada, y dijo en voz baja, creo que es hora de que veamos algo. La conversación murió a nuestro alrededor. Los primos se callaron. Mi tío Peter se detuvo a mitad de mordisco. Incluso mamá, que había estado presumiendo del trofeo de matemáticas de Dylan a la tía María, se dio la vuelta con una sonrisa educada y confundida. Papá, ¿qué estás haciendo?, preguntó. El abuelo no la miró. Estaba revisando el cableado hace unos meses. Instalé una cámara para vigilar el camino de entrada después de que rayaran el coche del vecino. No tenía la intención de captar nada más, pero está todo ahí. El silencio era sofocante. Yo no me moví, mis manos se habían quedado frías.
Dylan intentó de nuevo, fue una broma, solo un chiste. Ya lo superamos. Kyle está bien, ¿verdad? Me miró como si se suponía que debía rescatarlo, como si fuera a reírme y dejarlo libre. Pero ni siquiera pude mirarlo a los ojos. Estaba atrapado en el momento. Había pasado 2 noches en un banco de plástico helado, solo con un zumo de manzana de máquina expendedora y el sonido de extraños tosiendo en la oscuridad. Estaba reviviendo cada segundo de estar de pie en ese pasillo mientras mis padres me miraban como a un extraño, como a un criminal. El abuelo presionó play. La imagen en la pantalla era granulada, en blanco y negro, pero lo suficientemente clara. La cámara mostraba el pasillo de arriba, mi mochila junto a las escaleras, exactamente donde la había dejado antes del trabajo ese día. Entonces apareció Dylan, sin camisa, con el pelo revuelto. Caminó de puntillas hacia su habitación, miró a su alrededor, abrió el cierre de mi bolsa, sacó uno de sus billetes falsos de un cajón de su habitación y lo dejó caer dentro. Miró directamente al pasillo hacia la cámara y sonrió. Luego volvió a su habitación como si nada hubiera pasado. El abuelo no dijo una palabra, solo dejó que el silencio se alargara. El peso se asentó sobre toda la fiesta. Prácticamente podías escuchar el cambio colectivo, como si la imagen mental que todos tenían de Dylan se hubiera inclinado de lado y agrietado. La voz de Dylan era pequeña. Eso no es lo que parece. Pero era exactamente lo que parecía. Debería haberme sentido reivindicado, debería haberme sentido triunfante. En cambio, me sentí vacío, como si el daño ya estuviera hecho y ninguna cantidad de te lo dije pudiera arreglarlo. El rostro de mi madre se puso pálido. La mandíbula de papá se tensó, pero él no dijo nada. Ni siquiera a mí, todavía no. La barbacoa se apagó después de eso. La gente se fue temprano. El abuelo empacó la grabadora DVR y se fue sin decir otra palabra. Dylan desapareció dentro y yo me quedé allí en el porche trasero durante mucho tiempo, tratando de decidir si gritar, llorar o reír como un lunático. Pero ese no fue el punto de quiebre. Todavía no. Eso vino después. Las cosas no volvieron a la normalidad, no realmente. Hubo disculpas incómodas, rígidas. Mamá dijo cosas como, no teníamos el panorama completo, y deberías haber dicho algo antes. Papá murmuró algo sobre el estrés en el trabajo, pero nada de eso caló. Nada de eso llegó a esa parte de mí que se había quedado fría la noche en que me cerraron la puerta en la cara. Dylan no fue castigado, no realmente. Lo castigaron una semana, pero eso solo significaba no Xbox, no hubo una reunión familiar, no hubo consecuencias, ni disculpa forzada. Ni siquiera parecía arrepentido. De hecho, empezó a actuar como si él fuera la víctima, como si él fuera el traicionado porque el abuelo lo espió. Y mis padres, solo querían que desapareciera, barrido bajo la alfombra como todo lo demás. Necesitamos seguir adelante, dijo mi madre una noche en la cena, sin mirarme a los ojos. Como familia. Pero el daño ya estaba profundamente tallado. No notaron lo callado que me volví, como dejé de llegar a casa justo después del trabajo, como pasaba horas en la biblioteca o deambulando sin rumbo por el centro comercial, solo para evitar volver a casa. No notaron cuando bajé de peso, cuando empecé a saltarme comidas, cuando rechacé cada intento de conversación trivial. Solo notaron cuando me resistí. Una noche, aproximadamente un mes después, Dylan entró en mi habitación sin llamar. Me arrojó un calcetín enrollado, sonriendo como si fuéramos amigos de nuevo. Oye, necesito tu portátil. El mío está muerto. No levanté la vista de mi escritorio. No. Él se burló. Tío, vamos. Solo por 1 hora. Me giré lentamente. ¿Quieres mi portátil? ¿El tipo al que incriminaste y echaste de casa? Él puso los ojos en blanco. Seguimos con eso. Eso fue todo. Me puse de pie. Largo. Levantó las manos, burlándose. Está bien, vaya. Retrocedió fuera de la habitación, pero no sin antes murmurar, sigues actuando como un mártir, ¿eh? Esa noche, cerré mi puerta con llave por primera vez. Al día siguiente, cambié la contraseña de todo. Dejé de dejar mi teléfono desatendido.
Empecé a llevar mi mochila conmigo en todo momento, incluso dentro de la casa. Y cuando mamá me preguntó si estaba bien, solo sonreí y dije, genial. Si no les importaba lo suficiente protegerme, yo me protegería a mí mismo. Pero las cosas siguieron empeorando. Me enteré por un amigo en la escuela que Dylan había comenzado a decirle a la gente que yo tenía problemas de salud mental, que era paranoico, obsesionado con ser la víctima, y que retorcía historias para llamar la atención. Dijo que inventé la historia de que me echaron, que elegí dormir en la estación de autobuses para manipular a nuestros padres con culpa. Incluso le mostró a la gente el metraje de seguridad, pero solo una parte, justo lo suficiente para que pareciera un malentendido. Afirmó que era un experimento para un proyecto de psicología, que yo reaccioné de forma exagerada, que el abuelo lo sacó de contexto. Mi reputación se vio afectada. Los maestros me trataban de manera extraña. Los amigos se distanciaron. Uno incluso me preguntó si había dejado mis medicamentos. Fue entonces cuando la ira finalmente alcanzó el dolor, porque no solo arruinaron un fin de semana. No solo me echaron de mi casa. Dejaron que mi nombre se pudriera en público. Le permitieron hilar mentira tras mentira hasta que ni siquiera reconocía a la persona que la gente pensaba que yo era. Pero lo peor vino la noche que escuché una conversación que se suponía que no debía. Estaba pasando por la sala de estar cuando escuché la voz de papá, baja y aguda. Me detuve justo detrás de la esquina. No estoy diciendo que debamos ignorarlo, dijo. Pero el historial de Dylan importa. Tiene una oportunidad real de conseguir una beca, y no podemos dejar que una broma estúpida arruine eso. Mamá suspiró. Lo sé, pero Kyle está tan frío últimamente, como si quisiera que sufriéramos. La voz de papá se volvió amarga. Siempre ha sido dramático. ¿Recuerdas la feria de ciencias en sexto grado? El berrinche por la cinta. Tiene ese pensamiento de blanco y negro, con el siempre es yo soy la víctima. Me quedé allí en el pasillo oscuro, agarrando el borde de la pared, sintiéndome como un fantasma en mi propia casa. Fue entonces cuando lo supe, no me creían, no realmente, no en sus huesos. Querían creerme porque era conveniente, porque evitaba el conflicto, pero todavía veían a Dylan como el niño de oro. Y yo era una mancha que intentaban limpiar con sonrisas amables y comidas forzadas. No dormí esa noche. No comí a la mañana siguiente. Simplemente me quedé mirando el techo y repasé el mismo pensamiento en bucle, no te protegerán. Nunca lo harán. Y fue entonces cuando ocurrió el cambio. Silencioso, sutil, pero permanente. Dejé de esperar que cambiaran. Dejé de esperar justicia. Dejé de pensar en lo que yo quería de ellos. En cambio, empecé a pensar en lo que ellos tenían que perder. Pero no hice nada, todavía no. Porque la venganza requiere paciencia. Y Dylan no había terminado de cavar su propia tumba, ni de lejos. La semana después de esa conversación, dejé de ser Kyle, el hermano mayor, al menos a sus ojos. Todavía estaba allí, técnicamente, todavía respirando bajo su techo, todavía pagando mi propia gasolina cuando podía juntar suficientes propinas, todavía doblando la ropa en silencio porque la máquina estaba abajo y no tenía ganas de otra discusión sobre quién dejó sus calcetines en la secadora. Pero emocionalmente, mentalmente, me había ido. Algo dentro de mí se había apagado. Ese último pequeño atisbo de fe que tenía en ellos, esa pizca de creencia de que tal vez se darían cuenta de lo mal que me habían fallado, se rompió por completo. Después de eso, fue solo supervivencia. Ojos al frente, boca cerrada, mantén la cabeza baja y las manos limpias. Por primera vez en mi vida, dejé de intentar demostrar mi valía. Ya no quería su aprobación. No quería que les gustara, o que me creyeran, o que aplaudieran cuando me fuera bien. Quería distancia, espacio, una salida. Y fue entonces cuando el descenso realmente comenzó. Llegó lenta, silenciosamente, como una fuga en el techo que no notas hasta que ha deformado todo el piso. Empezó con la escuela. Mis notas bajaron, solo un poco al principio. Siempre había sido un estudiante de 10, el tipo que revisaba 2 veces la tarea y llegaba temprano a los exámenes. Pero de repente, no me importaba. No podía concentrarme. Me sentaba en clase mirando la pizarra,
viendo cómo las letras se volvían estáticas. Los maestros se dieron cuenta. Algunos me apartaron, preguntaron si todo estaba bien. Dije que sí. Asintieron y siguieron adelante. Luego vino el trabajo. Empecé a llegar tarde, a faltar a turnos, a olvidar reabastecer los refrigeradores o barrer el suelo. Mi gerente, Brian, un tipo mayor con malas rodillas y una voz permanentemente exhausta, trató de darme oportunidades. Le gustaba, o al menos solía, pero finalmente incluso él tuvo que despedirme. Ya no estamos recibiendo al mismo Kyle, dijo, palmeando mi hombro como si lo sintiera. Asentí, dejé mi etiqueta con mi nombre en el mostrador y salí sin decir una palabra. No les dije a mis padres que me despidieron. No quería darles otra razón para fingir que estaban decepcionados de mí. No es que preguntaran. Mientras a Dylan le fuera bien, capitaneando el equipo de matemáticas, ganando torneos de debate, mostrando esa sonrisa encantadora, no les importaba en qué sombras me estuviera desvaneciendo. Toqué fondo unas semanas después. No tenía trabajo, no tenía dinero, no me quedaban amigos que no hubieran tragado la versión de Dylan de las cosas. Una tarde, me encontré sentado en el estacionamiento de un viejo centro comercial, mirando un sándwich a medio comer que no podía pagar, preguntándome si eso era todo, si así se sentiría el resto de mi vida. Y entonces sucedió algo extraño. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto del abuelo. ¿Estás libre este fin de semana? Necesitaría ayuda con la cabaña. ¿La cabaña? Era un lugar viejo y destartalado a 1 hora de la ciudad, escondido en el bosque cerca de un lago. El abuelo solía llevarme allí cada verano cuando era pequeño, viajes de pesca, fogatas, historias sobre las estrellas. No había surgido en años. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, luego escribí una palabra. Claro. Ese fin de semana lo cambió todo. No de la noche a la mañana, no de una manera dramática que alterara la vida. Pero fue la primera vez en meses que sentí que alguien realmente me veía. El abuelo no hizo preguntas. No me pinchó ni me dio lástima. Simplemente me entregó una caja de herramientas y señaló una canaleta rota. Necesito un segundo par de manos, dijo. Todavía sabes cómo subir una escalera. Asentí y me puse a trabajar. Pasamos todo el fin de semana arreglando cosas, limpiando el espacio de arrastre, lijando el porche, sacando ramas del camino de entrada. Por la noche, nos sentábamos junto al fuego con tazas de café negro, y el sonido de los grillos llenaba el silencio. Él no me preguntó por Dylan. No mencionó la barbacoa, pero sí dijo esto: no le debes perdón a nadie solo porque compartan tu apellido. No respondí, solo asentí lentamente, mirando las llamas. Era la primera vez que sentía que mi ira no era una carga, como si tal vez no estuviera loco, como si tal vez tuviera derecho a sentirme traicionado. Ese domingo, antes de irme, el abuelo me entregó un sobre grueso. No es mucho, dijo, pero es suficiente para que las ruedas empiecen a girar. Dentro había $500 en efectivo, una lista de ofertas de trabajo locales que había marcado con un círculo en el periódico, y una copia de la llave de la cabaña. Quiero que arregles este lugar. Úsalo. Quédate aquí los fines de semana si lo necesitas. Simplemente construye algo para ti lejos de ellos. Casi lloro. En cambio, dije, gracias. Y lo dije más en serio que cualquier cosa que hubiera dicho en años. Ese fue el comienzo del ascenso. Solicité 3 trabajos esa semana. Conseguí entrevistas en 2. Tomé un trabajo a tiempo parcial en una ferretería donde a la dueña, una mujer brusca llamada Mai, no le importaba mi promedio o el drama familiar, solo que me presentara y no rompiera cosas. El primer cheque no fue mucho, pero fue suficiente para rellenar mi tanque de gasolina y comprar botas de trabajo nuevas. Empecé a pasar los fines de semana en la cabaña, limpiándola, pintándola, reemplazando las ventanas rotas una por una. Llevaba mis propios alimentos, preparaba mis propias comidas, dormía en mi propia cama. No era elegante, pero era mío. Empecé a leer de nuevo, libros que realmente me gustaban, psicología, filosofía, manuales de reparación del hogar. Incluso empecé a escribir un diario, algo que siempre pensé que era tonto hasta que me di cuenta de cuánto de mi vida había estado embotellando. El diario se convirtió en un lugar seguro, un mapa de dónde había estado y hacia dónde quería ir.
Y lentamente, las cosas empezaron a encajar. Solicité un curso en el Community College de Tecnología de la Construcción, algo práctico, algo que pudiera hacer con mis manos. Entré, empecé las clases por las noches, estudiaba hasta tarde a la luz de las velas cuando la energía parpadeaba en la cabaña. Nadie lo sabía. Ni mis padres, ni Dylan. No se lo dije porque no necesitaba que lo supieran. Esto era mío. En casa, las cosas estaban tensas. Mamá seguía tratando de fingir que todo era normal. Me preguntaba cómo iba la escuela, a pesar de que no tenía idea de que ya no estaba en el mismo programa. Papá apenas me hablaba. Y Dylan había vuelto a su ritmo engreído habitual. Solo que ahora había un filo en ello, un tic en su confianza, como si supiera que algo había cambiado, pero no podía precisar qué. No discutí. No me resistí. Dejé que creyera que todavía estaba roto, todavía amargado, todavía atrapado en la sombra que pensó que proyectaba sobre mí. Pero observé, escuché, y lo que oí lo cambió todo. Era tarde una noche. Estaba en la cocina calentando sobras cuando escuché a Dylan hablando por teléfono en el estudio. Su voz era baja, pero las paredes de nuestra casa no eran exactamente insonorizadas. Sí, pero si digo que me amenazó, susurraba Dylan, tendrán que tomarlo en serio. Él ya tiene la reputación. Solo necesito que alguien lo respalde. Pausa. No, no estoy mintiendo. Solo estoy exagerando. Otra pausa. No me importa si lo echan. Honestamente, ya es hora. Solo está arrastrando todo hacia abajo. No me moví. No respiré. Simplemente me quedé allí, tazón en mano, mientras algo helado se deslizaba por mi columna vertebral. No había terminado, ni de lejos. Y ahora estaba planeando expulsarme por completo. Esa noche, conduje hasta la cabaña y me senté en el porche hasta el amanecer porque me di cuenta de algo importante. Dylan no solo quería atención. No solo quería ser el favorito. Quería borrarme. Me quería fuera, no solo de la casa, sino de la historia por completo. Y por primera vez en mi vida, sentí que algo cambiaba profundamente en mi pecho. No miedo, ni tristeza, concentración. Pensó que todavía era el hermano mayor callado. Pero no tenía idea de en quién me había convertido. Ya no estaba jugando a la defensiva. Estaba construyendo algo. Y pronto les mostraría a todos cómo se veía eso. La venganza no comienza con la rabia. Comienza con el silencio, con la quietud, con observar cómo las piezas se mueven solas, hasta que finalmente decides que es tu turno de mover una de vuelta. Esa noche en el porche, viendo el cielo pasar de tinta a ceniza, comencé a esbozar las primeras piezas de un plan. No un plan salvaje con fuegos artificiales y drama judicial. No buscaba humillar a Dylan frente a toda la escuela o incendiar nuestra casa en una llamarada de venganza. No quería ruido, quería certeza. Quería que Dylan cavara su propio agujero, pensando que estaba ganando, hasta que la tierra estuviera tan alta alrededor de su cuello que ni siquiera mamá y papá pudieran fingir no verlo. Solo tenía que entregarle la pala. El primer paso fue obtener pruebas. Evidencia real, innegable, irrefutable. Sabía lo que había estado planeando, intentar incriminarme de nuevo. Pero si lo confrontaba, se saldría con la suya como siempre. Lo convertiría en un malentendido o solo un chiste, y mis padres asentirían como siempre hacían. Así que, en cambio, seguí su juego. Volví a callarme, mantuve la cabeza baja, empecé a actuar raro, dejé mi puerta sin llave, dejé mi bolsa fuera, dejé mi teléfono cargando a la vista, hice que pareciera que estaba resbalando de nuevo. Dylan comenzó a rondarme a los 2 días. Pequeños comentarios. ¿Te sientes bien, tío? Has estado un poco despistado últimamente. ¿Estás seguro de que todo está bien? Asentí, dije que solo estaba cansado. Y en el momento en que lo vi observándome demasiado tiempo desde el espejo del pasillo, supe que estaba empezando a alinear algo. Así que convertí la cabaña en mi sala de guerra. Compré 2 cámaras pequeñas de Craigslist, pagadas en efectivo. Nada sofisticado, solo activadas por movimiento, con carga por wifi y un bucle de 2 semanas.
Pasé un fin de semana aprendiendo a configurarlas, luego instalé cuidadosamente una detrás de la estantería de mi habitación, perfectamente inclinada hacia la puerta y mi escritorio. La otra la escondí dentro de un viejo altavoz portátil en el pasillo, apuntando hacia mi habitación. Ambas estaban sincronizadas con un portátil viejo que guardaba en la cabaña, completamente desconectado de Internet. Nadie lo sabía, especialmente Dylan. El siguiente paso fue más difícil, reconstruir mi reputación. Verás, las mentiras que contó todavía persistían. Algunos maestros todavía me miraban de reojo. Unos pocos compañeros de clase se encogían cuando pasaba por el pasillo, como si pudiera estallar en una crisis en cualquier momento. Pero no estaba tratando de recuperar a todos, solo a unas pocas personas clave. Así que empecé a llegar temprano a clase, ofreciendo ayuda en voz baja a los estudiantes que luchaban, especialmente a aquellos que Dylan había encantado y luego ignorado cuando dejaron de ser útiles. Me ofrecí como voluntario en el taller de la escuela después de horas, ayudando a reacondicionar muebles viejos con el señor Henley, el profesor de taller con manos como raíces de roble y una memoria como una trampa de acero. No hablaba mucho. No mencioné a mi hermano. Simplemente seguí presentándome, fiable, constante, útil. Tomó algunas semanas, pero los susurros comenzaron a cambiar. Oye, Kyle me ayudó con esa tarea de trigonometría. En realidad es tranquilo. No sabía que estaba en el programa de taller. Tío, es inteligente. Incluso el señor Henley, que no me había dicho más de 3 palabras en todo el año, me dio un asentimiento una noche. Buenas manos. ¿Constante? ¿Alguna vez has pensado en un aprendizaje? No lo dije en voz alta, pero ese fue el momento en que lo supe. Ya no estaba atrapado. Estaba construyendo una salida. Ahora solo necesitaba darle a Dylan suficiente cuerda para ahorcarse. Y como de costumbre, él cumplió. Aproximadamente un mes después de la grabación del pasillo, llegué tarde a casa de la cabaña un domingo por la noche. Cuando llegué a mi habitación, mi teléfono, normalmente bloqueado y cargando junto a mi escritorio, estaba sobre mi almohada. Pantalla agrietada, batería baja. Y cuando lo encendí, la mitad de mis aplicaciones estaban reordenadas. Clásico error, error de principiante. No dije nada. Simplemente agarré el altavoz del pasillo, saqué la tarjeta oculta y conduje de vuelta a la cabaña esa noche. El metraje mostraba exactamente lo que esperaba. Dylan entrando a hurtadillas en mi habitación, revisando primero el pasillo, recogiendo mi teléfono, desbloqueándolo. Me había estado mirando teclear el código. Abriendo aplicaciones, desplazándose por mis mensajes, tomando fotos de mi diario, luego guardando el teléfono en el bolsillo y desapareciendo durante 20 minutos antes de dejarlo caer de nuevo. Vi el clip 3 veces. Luego hice una copia y otra. Almacené una en una memoria USB, pegada a la parte posterior de un cajón en la ferretería, subí un almacenamiento en la nube bajo un Gmail desechable, guardé otra en una partición oculta del viejo portátil del abuelo. No iba a perder esta. En ese momento, estaba casi listo, pero necesitaba una última cosa. Alguien dentro, alguien en la familia que viera lo que estaba sucediendo, pero que no estuviera demasiado perdido para admitirlo. Y fue entonces cuando la tía Melissa volvió a aparecer en escena. Ella era la hermana menor de mi madre. Solía vivir fuera del estado, pero se mudó de nuevo a la ciudad después de su divorcio. Volvió a aparecer en las cenas familiares, un poco mayor, un poco más ruda, pero perspicaz. Siempre tuvo un sexto sentido para la tensión. Una noche durante una pequeña cena en casa de la abuela, me apartó en el porche mientras todos los demás estaban embelesados con la placa de estudiante del mes de Dylan. Parece que estás tramando algo, dijo, encendiendo un cigarrillo con una mano. Y no creo que quiera detenerte. Levanté una ceja. ¿Tan obvio es? Ella soltó una bocanada de humo. Sé que tu hermano siempre fue una serpiente en una chaqueta deportiva. Eso fue todo lo que necesité. Le entregué una memoria thumb drive al día siguiente. Si algo me pasa, dije, te aseguras de que esto se le muestre al abuelo. Ella lo tomó sin dudar. Haré algo mejor, dijo. Lo guardaré en mi caja fuerte. Así, sin más, tuve una aliada. La pieza final encajó en un evento de recaudación de fondos de la escuela.
Dylan estaba programado para dar un breve discurso, algo sobre liderazgo estudiantil y ambición. Mis padres estaban radiantes. Mamá tenía su teléfono listo para grabar. Papá incluso se había planchado la camisa. Me invitaron a ir, como si me estuvieran ofreciendo una migaja de dignidad. Sonreí, dije, claro. Esa noche, me senté entre la multitud, tranquilo y paciente. Observé a Dylan subir al escenario con su encanto pulido, esa sonrisa practicada, esa postura perfecta. Incluso aplaudí con todos los demás. Luego, mientras comenzaba a hablar, saqué mi teléfono, abrí el enlace de Dropbox, y observé en tiempo real cómo el rostro de Dylan aparecía en la pantalla, en blanco y negro, entrando a hurtadillas en mi habitación, robando mi teléfono, sonriendo como el pequeño rey que creía ser. Lo vi de nuevo. Luego, envié el enlace por mensaje de texto a mi madre, a mi padre y a cada maestro que Dylan había mencionado por su nombre en sus ensayos de solicitud. Luego, apagué mi teléfono, me recosté en mi asiento y lo escuché hablar sobre integridad. Fue casi poético. Y no había terminado, porque esa no era la venganza. Eso era solo el encendido. La explosión vendría después. Me fui antes de que terminara el evento. No porque tuviera miedo, sino porque ya había ganado. Me deslicé fuera del auditorio justo cuando Dylan llegaba al clímax de su discurso, alguna metáfora sobre levantarse juntos como una marea de ambición, y caminé por el aire frío de la noche hasta mi coche. La llave de la cabaña estaba en mi bolsillo. El motor ronroneó. Y mientras salía del estacionamiento, ya podía sentir que comenzaba el cambio. Es algo extraño saber que has encendido la mecha, que en cualquier momento, la vida que alguien construyó sobre mentiras está a punto de desvanecerse en humo. Y no tendrás que levantar la voz, ni dar un puñetazo, ni siquiera estar en la habitación cuando suceda. Todo lo que tienes que hacer es esperar. El primer golpe llegó a la mañana siguiente. Me desperté en la cabaña, los pájaros cantando como si no hubieran presenciado una detonación nuclear social. Preparé café, me duché, y me senté en el porche en franela y botas mientras revisaba mi correo electrónico en busca de mensajes no leídos. 3 eran de profesores. 1 era del director Hartley. Cada mensaje tenía el mismo trasfondo: necesitamos hablar sobre lo que vimos. Aparentemente, poco después de que terminara el discurso de Dylan, el teléfono de mi madre había sonado durante los aplausos. Abrió el vídeo a la vista de los padres sentados a su lado. La voz se corrió rápidamente. Alguien, un amigo de un maestro, creo, proyectó el clip en la pizarra durante la limpieza. Dylan ni siquiera salió de los terrenos de la escuela antes de que comenzaran los susurros. Por la mañana, el vídeo estaba en todas partes: maestros, estudiantes, comités de becas, incluso el servidor de Discord del consejo estudiantil, donde alguien lo publicó bajo el título: estudiante del mes atrapado actuando como un villano de Bond. Dylan no fue a la escuela ese día, ni al siguiente, ni al otro. En casa, mis padres cedieron. Papá irrumpió en mi habitación el miércoles por la noche, sosteniendo su teléfono como si estuviera cubierto de ácido. ¿Hiciste esto?, preguntó, con la voz aguda y amarga. Envié un vídeo, dije con calma. El resto sucedió solo. Me miró, la boca temblando como si quisiera gritar, pero no podía entender por qué. Avergonzaste a esta familia. No, dije, poniéndome de pie. Dylan avergonzó a esta familia. Yo solo dije la verdad. Apartó la mirada, no dijo una palabra, no se disculpó, simplemente salió, cerrando las puertas suavemente detrás de él, como si yo fuera un invitado en mi propia casa. Mamá intentó un enfoque más suave al día siguiente. Llamó suavemente, mencionó cómo la gente comete errores y es tu hermano. Le pregunté si recordaba haberme echado por una mentira. Se fue llorando. No la seguí. La caída de Dylan fue lenta, fea y pública. Su solicitud de beca fue retirada. Su puesto en el consejo estudiantil fue revocado. La junta escolar inició una investigación de ética, que era una forma elegante de decir: estamos buscando una razón para distanciarnos de este lío. Sus amigos lo abandonaron. Sus redes sociales se convirtieron en un campo de batalla: mitad déjenlo en paz, mitad vaya, qué manipulador tan raro. Pero lo peor vino cuando el abuelo se enteró.
La tía Melissa le entregó el metraje original y el audio completo de la conversación de Dylan en el pasillo, esa donde hablaba de incriminarme de nuevo. El abuelo no levantó la voz, no despotricó. Simplemente convocó una reunión familiar. Cocena, domingo. Sin excusas. Todos se presentaron. Mamá, papá, Dylan, yo. La tía Melissa se sentó al final de la mesa, bebiendo café con una ceja levantada, como si estuviera viendo un episodio en vivo de un programa de crímenes reales. El abuelo se puso de pie. No estoy aquí para mediar, dijo, con la voz baja y uniforme. Estoy aquí para arreglar las cosas. Conectó una memoria USB, reprodujo el vídeo de nuevo. Esta vez en la televisión de la sala de estar, la versión completa, el metraje del pasillo, el metraje de la habitación, el audio de Dylan conspirando para difamarme. Todo. Nadie habló. Cuando terminó, Dylan levantó la mirada con los ojos inyectados en sangre y susurró, no pensé que llegaría tan lejos. El abuelo lo miró fijamente. Tú hiciste que llegara tan lejos. Luego se dirigió a mis padres. Ustedes también, dijo, señalando. A Kyle le deben más que una disculpa. Le deben su maldito respeto. Papá se estremeció como si lo hubieran abofeteado. Mamá rompió a llorar. A partir de este momento, continuó el abuelo, no pueden pretender que esto no sucedió. No pueden hacerse los neutrales. O asumen lo que permitieron o no me vuelven a hablar. Era la única vez que lo había visto furioso. Y, sin embargo, no levantó la voz ni una sola vez. Simplemente los miró fijamente. Y por una vez, no tuvieron nada que decir. Esa noche, empaqué mis cosas. No por rabia, no por exilio, simplemente había terminado. El abuelo ya se había ofrecido a dejarme quedarme en la cabaña a tiempo completo. La tía Melissa incluso ofreció su habitación de invitados si alguna vez quería algo más cerca de la ciudad, pero yo no quería lástima. Solo quería espacio. Antes de irme, papá se paró en el umbral, incómodo y rígido. No estábamos tratando de lastimarte, dijo. Me encogí de hombros, echándome la bolsa al hombro. Pero lo hicisteis. Él bajó la cabeza. ¿Qué pasa ahora? Lo miré a los ojos. Yo vivo mi vida. Ustedes viven la suya. Y luego salí. La vida se volvió tranquila después de eso. Incluso pacífica. Conseguí un trabajo a tiempo completo trabajando en construcción bajo el hermano del señor Henley. Empecé a ahorrar dinero. Tomé clases nocturnas. Aprendí a construir muros, a poner ladrillos, a verter hormigón, cosas reales y sólidas, cosas que se quedaban donde las ponías. Cosas que no podían ser retorcidas por las mentiras de otra persona. Seguí arreglando la cabaña, instalé paneles solares, pinté la terraza, construí una hoguera en la parte de atrás donde me sentaba por la noche y miraba las estrellas, preguntándome cuánto tiempo había pasado desde la última vez que me sentí tan libre. El abuelo me visitaba todos los domingos. A veces hablábamos, a veces simplemente nos sentábamos. Pero siempre traía café y dejaba un billete de $20 en la mesa para la compra. Aunque ambos sabíamos que yo tenía suficiente, nunca pedí nada más. Tampoco él. Dylan nunca se recuperó. Cambió de escuela a mitad de año, eliminó todas sus redes sociales. La última vez que supe, estaba haciendo servicio comunitario para compensar la deshonestidad académica y la mala conducta personal. Sus amigos se dispersaron. Su encanto se desvaneció. Nadie recordaba los trofeos de matemáticas o los discursos de liderazgo. Recordaban la sonrisa engreída en su rostro cuando plantó pruebas falsas en la bolsa de su hermano y el metraje de él caminando por el pasillo, susurrando sobre exagerar las cosas para que me echaran de nuevo. Es curioso cuánto tarda una reputación en construirse y qué tan rápido se desmorona. Mis padres intentaron acercarse un par de veces. Mensajes de texto, mensajes de voz, incluso una tarjeta de cumpleaños con un cheque y una nota que decía, «Estamos orgullosos de ti». Envié el cheque de vuelta, no devolví la llamada. Algunos puentes no necesitan ser quemados. Se derrumban solos. Ha pasado un año. Tengo ahorros, una certificación en progreso, un trabajo estable, una camioneta que no se detiene cuando llueve, un hogar con mi nombre en el buzón y una cerradura de la que solo yo tengo la llave.
ya no estoy enojado, ni amargado, ni roto. Simplemente soy libre. Y construí esa libertad con mis propias manos, desde cero, sin ayuda, sin atajos, sin un apellido que me respaldara. Solo verdad, solo agallas, solo un ascenso tranquilo y constante fuera del agujero en el que me empujaron. Y ahora, cuando miro hacia atrás, no pienso en la estación de autobuses, ni en el teléfono roto, ni en las mentiras. Pienso en el momento en que Dylan se dio cuenta de que la cámara estaba grabando. El momento en que el niño de oro vio el espejo sostenido frente a su rostro y finalmente vio lo que el resto de nosotros siempre supimos. Y creo que ese fue el día en que recuperé mi vida. Ese fue el día en que dejé de sobrevivir y empecé a vivir. Ese fue el día en que terminó.